En esta clase vamos a ver cómo podemos vincular en Revit un archivo de AutoCAD si, por ejemplo, hemos empezado un proyecto en AutoCAD y queremos retomarlo en Revit para poder construirlo en 3 dimensiones. Por ejemplo, vamos a abrir un archivo de AutoCAD y fijaos que podemos tenerlo o bastante avanzado o incluso en los primeros bocetos. Entonces, se podría quedar el archivo abierto, es decir, que no es necesario que cerremos AutoCAD para que lo vinculemos en Revit. Entonces, pues oye, vamos a dejarlo abierto, nos vamos a un archivo de Revit y todo lo que viene de fuera de este archivo nos tendríamos que ir a la ficha Insertar. Entonces, hay que recordar que el programa te ofrece una opción en el grupo vincular, que es vincular CAD, y una opción en el grupo importar que se llama importar CAD. ¿Qué diferencia hay entre las dos formas? Pues que si nosotros vinculamos un CAD, el archivo de AutoCAD no pertenece a Revit, es decir, que sigue conectado con el archivo de AutoCAD. De manera que si en el futuro le producimos algún cambio a ese archivo, podemos actualizar su última versión en Revit. Sin embargo, si nosotros importamos CAD, ese archivo ya pertenece a Revit y no está conectado con el archivo de AutoCAD, de manera que no se podría actualizar su última versión. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo podemos vincular CAD y todas las opciones que nos ofrece esta herramienta. Entonces, vinculamos CAD y buscamos el archivo, este archivo que es el que tenemos abierto en AutoCAD. Vamos a ver qué opciones te pide y cómo se pueden configurar. Colores. Tenemos dos opciones, invertir o mantener. Si nosotros trabajamos en AutoCAD con el fondo negro, podemos decir que el color más importante es el color blanco, es decir, las líneas más importantes van a tener color blanco, de manera que si el fondo de Revit es blanco, pues blanco sobre blanco no se vería y tendríamos que decirle invertir. Sin embargo, si trabajamos en AutoCAD con el fondo claro, el color más importante de la línea es negro, de manera que tendríamos que decirle mantener y que se mantengan los colores porque en Revit se van a visualizar perfectamente. En este caso nosotros estamos trabajando con el fondo blanco, le decimos mantener. Segunda opción, ¿qué capas del archivo de AutoCAD quieres pasar? Todas las capas, las que están visibles, es decir, las que están encendidas, o especificar una a una. Si elegimos especificar, al darle a abrir, nos saldría una ventana en la que tendríamos que elegir qué capas queremos pasar del archivo. En este caso, nosotros tenemos encendidas las más importantes, luego le voy a decir visibles. Tercer cajetín, en el que no podemos fallar, unidades de importación. Aquí te está diciendo el programa en qué unidades estamos dibujando en AutoCAD. Pues solo haría falta comprobarlo, por ejemplo, medir una línea, y aquí en este caso nos dice que esta línea son 17,6, en este caso son 17,6 metros. Luego le tenemos que decir a Revit que en AutoCAD estamos dibujando en metros. Si cumplimos esto, nunca nos equivocaremos y la escala se vinculará perfectamente. Cuarta opción, solo vista actual. Puede estar el check encendido o el check apagado. Si el check está apagado, el archivo de AutoCAD se vería en todas las vistas del proyecto, en vistas de planta, en vistas 3D y en vistas de alzado. Sin embargo, si el check está encendido, el archivo de AutoCAD solo se vería en la planta o en la vista en la que estamos. En este caso, como la planta de AutoCAD únicamente va a ser un apoyo, pues yo no quiero que el archivo de AutoCAD nos esté molestando ni en la vista 3D, ni en los alzados, ni en las secciones. Luego le voy a decir que solo quiero ver el archivo de AutoCAD en la vista actual. En este caso solo me sirve de apoyo y no me molesta en el resto de vistas. Última opción, ¿qué posición quieres que coja el archivo de AutoCAD dentro de Revit? Tenemos varias. Automático centro-centro significa el centro de lo que esté construido en AutoCAD con el centro de lo que esté construido en Revit. Automático origen a origen significa el 00 de AutoCAD se colocaría en el 00 de Revit. Recordad que el 00 de Revit se sitúa donde se cruzan los cuatro alzados. Y luego tenemos una serie de posiciones manuales, donde podríamos elegir a mano el origen, el punto base o el centro. A mí normalmente me gusta elegir automático centro-centro y luego recoloco yo personalmente en la posición que yo quiero.
luego vamos a decirle centro, centro, y abrimos. ¿Vale? Se nos coloca en el centro y pensad que estamos en la planta baja. Luego queremos dejar en nuestro centro del archivo la planta correspondiente. Luego vamos a seleccionar el archivo, movemos y situamos la planta baja, la situamos en el centro de nuestro archivo de Revit. Si queremos tener un apoyo de cada una de las plantas en su nivel correspondiente, tendríamos que copiar 3 veces, una por cada nivel, y luego recolocarlo para que coincidan perfectamente en vertical. Recordad la herramienta que nos ofrece el programa. Si queremos copiar objetos de una planta a otra, no nos serviría la herramienta copiar oficial, porque esta herramienta solo nos permite copiar sin salir de la vista. Sin embargo, si queremos copiar de la planta baja a la planta primera, le daríamos a la otra opción, que es copiar a portapapeles. Control C. Entonces copiamos a la memoria del ordenador, y si queremos copiar un objeto en varias vistas a la vez, pues oye, vamos a utilizar de las opciones de pegar alineado con vistas seleccionadas. Y entonces podríamos elegir varias vistas a la vez y se pegaría en el mismo sitio en todas. Luego, si queremos seleccionar más de una, tenemos que darle al control. Entonces selecciono planta primera, con el control planta segunda y le damos a aceptar. Entonces nos vamos a la planta primera y tenemos el archivo de AutoCAD en la misma posición. Luego tendríamos que moverlo y recolocar en vertical todas las plantas coincidentes. Y nos vamos a la planta segunda y cogemos el archivo de AutoCAD y lo movemos desde aquí hasta aquí. Luego, en este caso ya tendríamos, si hacemos una comprobación, planta baja en su sitio, planta primera en su sitio, planta segunda en su sitio, ¿vale? Y perfectamente nos puede servir como un apoyo para luego construir en Revit. Nos vamos a la planta baja para empezar a construir. Por ejemplo, vamos a empezar por los muros. En este proyecto tenemos muros de 30, de 25, de 20 y de 10. Entonces, pues oye, vamos a empezar por ejemplo, la fachada de fuera. Vamos a intentar hacer una planta entera para que veáis que es muy fácil apoyarte en AutoCAD y luego construir en Revit. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que las reglas de Revit son las que hemos visto en el curso. Es decir, que esto no va a ser como SketchUp o como 3D Studio, donde vamos a intentar buscar caras cerradas y con la herramienta extrusión vamos a levantarlas para arriba. En este caso tenemos que irnos a la herramienta muro y seguir las reglas del programa y de esta herramienta. Entonces, pues, ¿qué nos pide Revit cuando hacemos muros? La altura que va a tener el muro. Pues por ejemplo le decimos planta baja a menos 30 centímetros y por ejemplo hasta el nivel planta primera, ¿vale? En este caso le digo menos 30 para tapar el canto del forjado. Y pues oye, si queremos apoyarnos en líneas que ya están presentes en la pantalla porque han venido de AutoCAD, utilizamos la herramienta de dibujo seleccionar líneas existentes. Y te dice la herramienta muro, ¿qué línea de ubicación vas a dibujar? Pues oye, ¿en qué línea vas a apoyarte? Pues tenemos o bien apoyarnos en los ejes de muro o bien apoyarnos en la cara de acabado exterior o en la cara de acabado interior. Nosotros no hemos traído del archivo de AutoCAD los ejes, luego la opción eje de muro no nos serviría en este caso. Podemos elegir o bien cara de acabado exterior o cara de acabado interior. Como yo quiero apoyarme en los exteriores de la fachada, le voy a decir cara de acabado exterior. Y entonces, despacio, nos situamos encima y vamos a elegir el de 30, perdonad, que eso no lo he elegido antes, el de 30, porque es la fachada de 30, nos situamos y fijaos que la línea discontinua azul clarito nos está marcando el futuro eje, que ahora mismo coincide perfectamente. Pues seleccionamos y tenemos el primero construido. Seleccionamos, tenemos el segundo construido y así podemos ir construyendo todos los muros del proyecto. Por ejemplo, pasamos a muro de 25 y selecciono este de aquí. Nos lo marca entero, en este caso nos lo marca entero. Pues oye, si alguna vez te marca en azul
una longitud de muro que no equivale a lo que tú estás buscando, pues también podrías dibujarlo a mano. Luego también puedes darle la herramienta línea y tú frenarte donde consideres que está el final del muro. Es decir, que no tienes por qué utilizar siempre la herramienta seleccionar líneas existentes. En este caso, si el programa te está devolviendo la dirección contraria de la que tú estás buscando, con la barra espaciadora podemos voltear el muro. ¿Vale? Y en este caso, pues si queremos terminar esto, que son de 15, cambiamos a muro de 15. No tenemos el de 15, es de 20, perdonad, de 20. Pues oye, vamos aquí, la espaciadora, y vamos aquí, hasta aquí. ¿Vale? Y pues oye, si seguimos, por ejemplo, el de 20, vamos a la herramienta muro. De 20, y ahora sí, cogemos otra vez el icono seleccionar líneas existentes y podemos ir marcando, cambiamos al de 10 y vamos marcando. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si luego en Revit queremos colocar las puertas, el tabique o el muro tiene que ser un muro entero, porque la propia puerta ya va a hacer el agujero al muro. Luego en este caso tendríamos que unir este muro con este muro para luego meterle las puertas. La herramienta más útil para unir muros, pues oye, en la ficha modificar podría ser alargar, recortar a esquina, o bien las herramientas de recortar y alargar hasta elementos que tú estés seleccionando. En este caso, si queremos que este tabique llegue hasta el fondo del todo, pues le decimos recortar, extender, elemento simple. Seleccionamos el final del tabique y seleccionamos el tabique y se va hasta el final. Entonces, si nos vamos al 3D, vamos comprobando que en Revit estamos construyendo. Luego, fijaos qué fácil podría ser ir construyendo a partir de un archivo de AutoCAD. ¿Vale? Entonces, no voy a terminar la planta, solamente era un ejemplo para ir viendo cómo se levanta. ¿Qué es lo más importante de la herramienta vincular? Pues que sigue vinculado con el archivo de AutoCAD. Si yo, por ejemplo, en AutoCAD siguiera dibujando, por ejemplo, vamos a la herramienta línea y cojo la capa muros y, por ejemplo, me pusiera a terminar aquí una serie de tabiques. ¿Qué es bastante útil? Si ya hemos visto que de nada sirve llevar muros con doble espesor, con el espesor marcado con líneas, porque al final solo utilizamos una de ellas, pues incluso si sabemos que vamos a construir en Revit, podríamos únicamente marcar los tabiques con líneas. A lo mejor en este caso marcarlos como si fueran los ejes del muro. Porque de nada te sirve perder tiempo y hacer los muros con doble línea, porque en Revit solo se utiliza una de ellas. Por ejemplo, si queremos actualizar esta pequeña versión nueva en Revit, lo más importante, guardar en AutoCAD. Es decir, en AutoCAD vamos a darle Control S y puede seguir el archivo abierto. Nos vamos a Revit y nos vamos a la planta baja para ir comprobando la actualización. Nos tendríamos que ir a la ficha Gestionar, al grupo Gestionar vínculos y a la pestaña Formatos CAD. Entonces aquí reconoce el programa todos los vínculos CAD que hemos metido en el archivo. Luego tendríamos que darle a Ejemplo, Vincular CAD y Volver a cargar. Entonces al darle a aceptar se nos pone en pantalla la última actualización y podríamos utilizar esta actualización para seguir construyendo. Luego fijaos qué fácil podemos mantener un flujo de trabajo de AutoCAD con Revit y que estén todo perfectamente conectado. Pues hasta aquí las herramientas que nos van a permitir vincular un archivo de CAD dentro de Revit.